El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y tenemos mucho que compartir con ustedes lo que hace la sociedad civil organizada en México. En el programa anterior hablamos del Diálogo de la Paz y el Diálogo de la Paz fue a convocatoria de la Conferencia del Episcopado Mexicano, un encuentro que hubo entre analistas políticos, filósofos, comunicadores, en fin. El hecho es que también se dijo en ese Diálogo por la Paz que la Iglesia Católica, bueno, los cristianos en general, no hacen notar su presencia en México, porque si así fuera, habría paz en este país. Resulta que hay esfuerzos, hay intentos de que se note la presencia de los cristianos en México. Hay una organización que se llama Cáritas, esto es a nivel mundial, en cada país, en cada región hay una Cáritas. En México está la Cáritas mexicana y está también pues la Cáritas en cada estado o incluso en cada parroquia. Cáritas Mexicana, institución de asistencia privada, está en este momento aquí en Anunciación TV, representada por José Luis López Santiago y la hermana Ángela Casas. Nos van a platicar de cómo funciona esta organización para que se note que hay cristianos en México que están trabajando por la paz. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Vamos a platicar primero de esta organización Cáritas, cómo es que la hay en todas partes del mundo, e incluso se intercambian apoyos económicos, experiencias de atención a las sociedades más marginadas. Hay una Cáritas latinoamericana a la que ha de pertenecer la de ustedes, en fin, platícanos. Sí, muchas gracias, Tere, por invitarnos, gracias a tu auditorio que nos acompaña, y quiero platicarles un poco la historia de Cáritas, cómo se inicia. Y esto nos remontamos a finales de 1800, a principios de 1900. El padre Lorenz Wertmann, un alemán, siendo él seminarista, pues se inspiró y siguiendo este ejemplo de las caridades católicas, cómo atendían a la población, él intuyó y buscó la manera de que éstas se organizaran y se agruparan, de tal manera de que tener una mejor organización y de servicio a la población. Esta inspiración pues se va fortaleciendo y llega el momento en el que los obispos alemanes pues ya le dan un carácter institucional. Esta idea se propaga, se recibe en Suiza, en Estados Unidos, y empieza a florecer la idea de Cáritas. A raíz de los efectos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, los impactos, la población es cada vez más necesitada, y entonces Cáritas tiene una presencia muy interesante, muy importante en el acompañamiento a todas estas personas en necesidad. Allá hay mucha historia de Cáritas, hay muchas familias, mucha gente, muchas parroquias, comunidades, y sería algo muy interesante que algún día pudiéramos ir conociendo todas estas experiencias. Más adelante pues viene a florecer Cáritas en el mundo. El Papa Pablo VI en ese tiempo, cuando todavía no era Papa, también impulsó para que la Cáritas fuera un organismo de la Iglesia a nivel mundial y que ésta pudiera ofrecer también un servicio más organizado. Entonces le da ese carácter, lo impulsa. Y con el Papa Juan Pablo II, pues tenemos de su manuscrito, de propia mano, como también la Cáritas le da una institucionalidad, un cuerpo, como una instancia pública de servicio. Y nuestro actual pontífice Benedicto XVI, pues esa herencia del beato Juan Pablo II lo plasma en entregarle los nuevos estatutos a Cáritas internacionales. Muy bien, y luego resulta que ustedes son una IAP, también la Cáritas Arquidiocesana de México es IAP, ¿no? Sí. Algunas otras Cáritas a lo mejor toman la figura jurídica que sus estados les ofrecen, sí, en el interior del país.
pero todas pertenecen o están en diálogo con la Cáritas latinoamericana, ¿cierto? Y te platico esto, Cáritas mexicana es la Cáritas nacional, es la Cáritas que agrupa como una federación a todas las Cáritas que existen en el país, Cáritas que están constituidas legalmente, o sea, tienen una figura jurídica y sean instituciones de asistencia privada, asociación civil, institución de beneficencia pública, bueno, todas estas figuras jurídicas. Pero también debo decirte que hay Cáritas en las diócesis que no tienen esa figura jurídica y realizan su trabajo, porque esta es una misión, como te venía diciendo en la historia, pues de irradiar la caridad y la justicia, que esa es la misión de Cáritas. Y ahorita que veo el corazoncito de Somos Hermanos de Anunciación, pues es igual, es irradiar, como irradian buena noticia, también Cáritas irradia en ese sentido una buena noticia, el amor y también el trabajo de la justicia. Es en soluciones concretas, en tareas concretas, eso es lo más lindo, sí. Porque nosotros acá decimos lo que ustedes hacen, pero lo que ustedes hacen es hermoso y es donde se nota entonces la presencia de los cristianos, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué sientes tú, hermana Ángela Casas, cuando en las últimas décadas, quizás, 15 años, digamos, se ha insistido mucho en menospreciar, desprestigiar el término caridad? Tú ves documentos de la asistencia privada, de las IAPs, ¿no? De la sociedad civil organizada en la República Mexicana, participas en los congresos nacionales y locales de estas organizaciones de la sociedad civil, constituidas formalmente, y en cuanto a oportunidad tienen, a la asistencia pura la llaman asistencialismo, con el ánimo de desprestigiarla. Y el término caridad, lo usan con desprecio, diciendo nosotros no hacemos caridad, hacemos justicia social. Y entonces uno se va de espaldas y dice, que no saben lo que significa la palabra caridad. A ver, defiende el término, hermana, defiende el término. ¿Cómo no? Sobre todo el ágape, que es precisamente poner en comunidad, poner en común. ¿Qué traen de comer? O sea, dice, denles ustedes de comer, dice Jesús, y sale un muchacho, pues traigo aquí 2 panes y 5 peces. Entonces, vamos, más bien 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Vamos a poner en común, o sea, eso es la caridad, no es tanto de que la caridad sea yo te voy a dar porque yo sí tengo y tú no tienes posibilidades, o sea, para denigrarte, para explotarte, para decirte yo soy más, o sea, no es un término para hacernos sentir unos más y otros menos, sino al contrario, la caridad es precisamente que te brota la compasión, incluso viene del corazón, o sea, viene a decir a compasión, ¿verdad? A estar en esa caris, ese término como de sentir, de un impulso, un carisma, incluso viene también la palabra carisma, un regalo, o sea, es un don, o sea, la posibilidad de hacer caridad es un don, una posibilidad de compartir. Vemos el buen samaritano, yo lo describiría así, la caridad. Pregunta que le escriba, ¿y quién es mi prójimo? A mí no me tratan bien, a mí más bien me critican, y Jesús les pone el término del buen samaritano, y el buen samaritano dice, pues es aquel que levanta al herido, aquel que lo cubre con su manto, aquel que lo venda, aquel que lo encarga, aquel que pone su dinero para que sea atendido aquel herido. Entonces es precisamente, ¿y quién fue tu prójimo? O sea, sé prójimo, o sea, sé caridad, o sea, sé don para los demás. Amor. Sé don, sé amor, porque precisamente el corazón lo relacionamos con el amor, ¿no? O sea, vemos un corazón y vemos amor, y que el amor es más allá de sentirme bien, de sentir bonito, sino es todo una capacidad de darse, de donarse, y al contrario, cuando tú te donas, cuando yo me dono, creo que crezco como persona, o sea, como dice, más vale dar que recibir, decía San Pablo, y que no perdamos eso, porque esa sensibilidad es más valioso dar que recibir, como que a veces no lo creemos ya. Entonces, caridad es darte con amor en todo lo que puedes darte, ¿no? Sí. Tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu tiempo, tu dinero, dar todo lo que tú tienes, sabes y puedes, para el bien del otro. ¿Y no es eso también justicia? ¿Justicia social? Claro. ¿Hay contradicción entre caridad y justicia? No, es que la justicia es precisamente aquello que dice el texto
aquel de Jesús, que están algunos trabajadores esperando a que los contraten, y al último que contrató le paga lo mismo que al primero. Entonces, oye, pero si nosotros trabajamos todo el día, ¿y por qué nos pagas lo mismo que le pagaste al que el último que contratamos? Dice, contigo, ¿en qué acuerdo quedamos? No, pues de un denario, pues vete con tu denario. Yo puedo hacer lo que quiera yo puedo hacer con lo mío lo que yo quiera. Si a él también le prometí un denario. Y yo me pongo a pensar ahí dónde está la justicia, porque a veces decimos, justicia es darle a cada uno lo que se merece. No, es darle a cada uno lo que necesita. Aquel otro estuvo batallando todo el día para que lo contrataran. La esperanza, la zozobra, la incertidumbre, ¿eso quién lo ve? Entonces, precisamente la justicia es poder llegar a tocar mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha desesperanza a veces, y a veces eso no se paga con nada. O sea, ¿quién va a medir esa parte? Entonces, la justicia es, más bien, ¿qué necesita? Tú estás necesitando eso y lo tenemos y podemos proveerlo, podemos, no solamente cuestiones materiales, hasta afecto, un reconocimiento, una palabra de aliento. A lo mejor tú has estado todo el tiempo sola y en justicia necesitas una palabra de decir, oye, en tu soledad te acompañamos. Excelente. Pues entonces ya quedó clarísimo el término y celebro que podamos exaltar el término de caridad aquí en Anunciación TV, porque además caridad viene de la palabra caritas, que significa lo más caro, en el sentido de lo más valioso, y ese es el amor, es lo más valioso. De nada sirve dar sin amor. De nada sirve pues trabajar sin amor. Todo esto, todo lo que hacemos los seres humanos tiene que ser por amor y para amar, de manera que se note en México, que se note el amor, y no se está notando, salvo algunas excepciones como a través de Cáritas, que ya nos van a platicar concretamente su labor en la República Mexicana. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV hablando de la Cáritas mexicana y aprovechando pues para aclarar el término Cáritas, caridad. El amor busca la liberación de aquellos a quienes ama, pero el amor también asiste a quien tiene que asistir y eso de ningún modo es asistencialismo, sino entrega total a otro que no puede hacer nada por sí mismo o en una época de su vida o toda su vida si es necesario, porque hay casos como la enfermedad terminal donde ya quedan pocos meses o años y no se sabe cuánto, pero hay personas que viven en una situación de invalía física, o sea, no pueden ellos realmente hacer nada por sí mismos y hay que asistirlos, y eso no es asistencialismo, eso es asistencia basada en el amor, porque implica un sacrificio enorme para el cuidador principal o la organización que los atiende. ¿Cómo llevan ustedes este proceso del amor de principio a fin, desde la asistencia hasta la liberación, y en qué basan, cómo argumentan, cómo defienden aquellas obras altruistas donde en verdad es necesaria la asistencia de principio a fin sin que haya algún modo de liberación e independencia y autonomía de sus beneficiarios? Sí, Tere. Hay que ir ahí donde precisamente se encuentra la fuente del conocimiento, pero también la fuente para que nuestro corazón se abra. Hay un documento, Deus Caritas Es, que es Dios es amor, Deus Caritas, amor, Dios es amor, en el que nos dice el Papa, nos enseña la Iglesia, que la primera caridad es la que tiene Dios con nosotros cuando nos envía a su Hijo, y lo envía totalmente, y lo hace no mediante una idea, sino un encuentro total y permanente. Entonces, esa misma enseñanza es la que recogemos. Cuando nosotros estamos ante esa experiencia de vivir la caridad, es un encuentro pleno, total, humano, en el que se entrega, como decía la hermana, toda la persona, todo el ser. Y entonces, ahí es a donde transforma. De esa manera, la palabra caridad no se desvirtúa, sino encuentra la virtud de toda la persona, de todo el esfuerzo. Luego más adelante, cuando el Papa Juan Pablo II nos dice, la misión de Cáritas es irradiar la caridad y la justicia, nos enseña también, y luego en Eclesia in América, cuando viene aquí a México y nos entrega ese documento, nos dice, cuando la Iglesia realice sus ejercicios de planeación, tome en cuenta a toda la persona y a todas las personas. Y cómo haciendo que la asistencia, la promoción, la liberación y la aceptación fraterna. Eso es lo que se nos pide. Y entonces te das cuenta que es algo más completo. Y luego, lo último, en Caritas in Veritate, es la caridad en la verdad. Entonces, donde se nos dice y se nos habla específicamente qué es la solidaridad, qué es la subsidiariedad, se nos aclara muchos términos con relación al cuando nosotros estamos auténticamente haciendo una ayuda o cuando no estamos ayudando. Claro, entonces, como aquella parte donde dice esta encíclica que me encanta, dice, no le des al otro de lo tuyo sin antes cerciorarte de que tiene lo suyo. ¿Sí? Y no es muy importante porque es hipocresía estar dando de lo tuyo cuando no le has dado lo que es suyo. Exacto, entonces es no dar por caridad lo que en justicia le corresponde, y ese es un trabajo y una misión que Cáritas tiene todos los días. No dar por limosna, dirás, ¿no? No dar por limosna, que luego lo entendemos así, ¿no? No dar por limosna o por caridad, en ese sentido de la acción de dar algo, lo que en justicia se debe. Y entonces todos son términos que poco a poco vamos a ir aclarando, pero que en la experiencia se viven, ¿verdad? En la experiencia nos encontramos cómo la caridad implica la verdad, implica la justicia. Entonces esta abraza, por eso se nos dice la fe, la esperanza y la caridad. Entonces si no tengo caridad, nada soy, ¿no? Y precisamente la caridad es la que nos abre la verdad y nos abre la justicia. ¿De qué manera puedes argumentar en favor de la ayuda de los demás para una obra concreta como sería la atención de personas con enfermedad terminal? Sí, lo podemos argumentar en la necesidad. Si a ellos le llaman asistencialismo. La necesidad nos convoca. Y entonces aquí tenemos que tener muy claro que la ayuda a la persona. Voy a tratar a traer el tema de las emergencias, que a lo mejor nos puede ilustrar de qué manera
podemos llevar a cabo una ayuda muy clara en ese sentido. Pero ahí es muy completa, ¿eh? En el caso de los que sí vas a tener que asistir siempre es otro. Sí, efectivamente. Entonces, hay personas por su condición, pues requerirán, y entonces Aparecida nos dice, hay rostros de Cristo sufrientes, y esos rostros están en el enfermo terminal de cáncer, en el enfermo de SIDA, en el portador de VIH y enfermo de SIDA, en las personas que están viviendo el cautiverio, en la persona que ahora con todas estas enfermedades que tenemos, pues vemos cada vez necesaria la atención a la persona. Y entonces es ahí donde se nos llama, nos convoca esa necesidad a nuestro corazón para acercarnos y para prever una ayuda con eficacia, con responsabilidad, y entonces entregarlo. Para ayudar a una persona en esas condiciones como tú lo planteas, necesitamos conocer cómo se debe ayudar bien y hacer la ayuda perfectamente bien. Eso es algo que también en justicia nos llama a conocer. ¿Qué elementos? Si necesitamos conocer en términos médicos, en términos de gestión de salud, en términos de gestión de sus derechos humanos, entonces tiene que ser una ayuda completa. Y por eso no debemos dejar en ese sentido al aire esas cosas. Ayuda completa y permanente, ¿no? Ayuda completa y permanente. Y eso no es asistencialista. Esto implicará que se irradie esa caridad, ese amor, y entonces encontramos gente que con mucho corazón entrega su tiempo, su voluntariado, ¿no? Como el voluntariado. Y entonces ahí tenemos muy claro que es necesaria esa atención. ¿Por qué? Porque las personas no pueden estar abandonadas a sí mismos, ¿no? Y la verdad es que en muchas partes de nuestro México encontramos esas situaciones, ¿no? Y gracias a Dios hay muchos carismas, muchas iniciativas que ahorita en estos momentos están haciendo esa labor, están atendiendo a esas personas y se están acercando a ellas, ¿verdad? Entonces van a descubrir y a redescubrir a la persona para reincorporarla nuevamente a la vida, y hay personas que necesitarán el acompañamiento permanente hasta el fin de sus días, y otras personas necesitarán tan solo un pequeño empujoncito, una ayuda o una asistencia en un determinado momento, y luego que ésta continúe su camino, a fin de que se rehabilite y otra vez se reincorpore nuevamente a la sociedad. Y aún así encontramos testimonios de personas, de esos pequeños hermanos, que nos dan y nos aportan tantas cosas a nosotros, y decir nosotros es decir, hablar en las parroquias, en las comunidades, en las instituciones, que hacen que el corazón verdaderamente se abra a un trabajo. Claro, porque entonces tú ves que la liberación no va a ser físicamente ni materialmente, no se van a reincorporar socialmente al trabajo y así, pero hay una liberación interior, y el testimonio de ellos es grande porque han aceptado su realidad, y entonces en estos 4 pasos que tú dices, de la asistencia, la promoción humana, la liberación y la aceptación, ellos están ahí, ¿no? Han pasado por todos estos pasos, y aunque la asistencia sea permanente, la liberación y la promoción humana son a otro nivel, a un nivel y eso se va trabajando, ¿no? Claro, eso se va trabajando. Entonces queda clarísimo, creo que ya explicamos muy bien. Ahora, ¿qué hace concretamente Cáritas? ¿Cuáles son sus obras sociales directas? Cáritas está en la comunidad, trabaja a favor de construir la comunidad, las comunidades. Y entonces es así como podemos entender que Cáritas está en muchas partes. Lo hemos visto que como en distintos países pues han nacido las Cáritas, ¿no? Entonces su misión, su identidad no es otra que la misma de ser iglesia, ¿no? La misma de ser la que irradia la justicia y la caridad en torno de sus hermanos, ¿no? Para construir esa fraternidad. Y entonces podemos encontrar acciones de Cáritas muy específicas, es decir, en algunos estados, diócesis o provincias, encontramos a una Cáritas que ha surgido y que ha trabajado y se ha organizado cada vez más. Por ejemplo, desarrollos comunitarios, albergues, ¿qué más? Asilos. Desarrollos comunitarios, albergues, asilos, atención en la cuestión penitenciaria, pero no solamente en el cautiverio, sino desde la casa.
porque eso también es una cuestión de prevención en las emergencias, en la educación, en la formación. Entonces encontramos todos esos ámbitos que pudiéramos pensar en relación a la persona y que construyen a la persona humana. Ahí está Cáritas. Hospitales. Hospitales, tenemos hasta la atención a los hermanos migrantes. Hay mucho trabajo que podemos encontrar en red. Entonces se realiza en un lugar, se realiza en otro, y entonces vamos encontrando que la actividad de Cáritas, pues la caridad es creativa al infinito. Y entonces así podemos pensar que la Cáritas también, en ese sentido de atención a la persona humana, está continuamente viendo cuáles son sus necesidades, sus prioridades. Y entonces, así como encontramos nuestro mosaico plural de México, así encontramos también es el mismo número de necesidades y también de logros que se van teniendo. Muy bien. José Luis López Santiago, hermana Ángela Casas, regresamos después de un corte y nos platican de esta etapa en México donde la paz está siendo muy necesaria y supongo que Cáritas está haciendo algo por ello. Volvemos. Continuamos en Anunciación TV y ahora vamos directo con lo que hace Cáritas Mexicana. Tienen 7 actividades centrales en las que van ustedes ejerciendo su caridad, ¿no? Sí, entre ellas tenemos la atención a las emergencias con el medio ambiente, la gestión de riesgos, el tema de la salud, la construcción de la paz a través de la paz y justicia y reconciliación, fe y política, pastoral penitenciaria. Son de las actividades que tenemos una campaña de vida, que es con relación a la atención de personas que viven y conviven con el VIH y SIDA.
Ahora, ¿de qué manera todas las organizaciones de la sociedad civil buscan incidir en políticas públicas? ¿De qué manera Cáritas logra entrar en el ámbito político, en el ámbito público, por ejemplo, en Sedesol, en Gobernación, en la Secretaría de Salud, para que no haya prejuicio por ser una organización de inspiración cristiana y sean tomadas en cuenta sus propuestas de justicia social, de atención de las personas necesitadas? Pues has dicho algo muy interesante, sobre todo que es una conquista el poder incidir. Y yo creo que primero la Conferencia del Episcopado Mexicano, a la cabeza nuestros señores obispos, ellos son el canal por el cual nosotros tenemos vinculación y relación con las diferentes instancias de sociedad civil, de gobierno. A cargo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Cáritas, pues tenemos nuestro presidente y cada una de las dimensiones que acaba de mencionar José Luis tiene un presidente que es un señor obispo. Y cada uno, es la manera del organigrama, donde cada una de las dimensiones tiene un encargado. Entonces, en mi caso, que estoy encargada de la dimensión de justicia, paz, reconciliación, fe y política, todo un hombre, nosotros con nuestro señor obispo encargado y con el presidente de la comisión, tratamos de ir generando vinculación y articulación primero al interno de la pastoral social, que todas estas dimensiones que ha mencionado José Luis no se sienta que cada quien, yo trabajo para Pastoral de la Salud, yo trabajo para eso, no, sino que todos estamos promoviendo la dignidad, la vida digna de la persona, y tomamos a la persona de manera integral. Entonces, que este tema de la justicia, de la paz, de la reconciliación, no sea un tema aislado, sino que precisamente, ¿qué se necesita para que haya paz? Pues una vida donde haya que alimentarse bien, donde una persona tenga un buen trabajo, mejores condiciones. Entonces, lo que tratamos en la comisión es que podamos ir dialogando y articulando desde los factores de riesgo que hay, que provocan que no haya un ambiente digno para la persona. Vamos viendo factores de riesgo en cuestión de trabajo, en cuestión de salud, en cuestión de medio ambiente, y también nuestros señores obispos ahorita nos han vinculado a través de un documento, la exhortación que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, donde ellos dicen, bueno, nosotros desde la realidad que estamos viendo, percibimos que en México necesitamos tratar este tema de violencia como un problema de salud pública. ¿Qué significa? Que nosotros necesitamos prevenir, nosotros necesitamos descubrir qué está causando que no haya condiciones adecuadas para un ambiente de vida digna para nuestra gente mexicana. Y entonces la comisión nos vamos organizando. Yo creo que ese es como decías, ¿cómo logramos hacer incidencia o cómo lograr hacer incidencia en otras instancias? Primero es lograr organizarnos al interno de nuestra propia comisión, que nuestras comunidades, nuestras diócesis puedan ir y vayamos teniendo una capacidad de diálogo con otros y que podamos ir poniendo en común las acciones que ya cada quien hace, porque otra cosa es, no es que, como dicen, no es que vayamos a crear algo nuevo, sino que precisamente tú ya que haces sociedad civil, tu Club de Leones, tu Club Rotario, tú qué estás haciendo ya en favor, que no te vamos a hacer, el trabajo que tú haces no es que nosotros, iglesia, desde la pastoral social vayamos a hacerlo, no, sino tú ya qué haces, tú qué ambientes estás atendiendo para que entonces veamos dónde hay vacíos y dónde podamos colaborar y reforzar lo que ya se hace. Y eso yo creo que va desde las parroquias, porque nosotros ahorita estamos teniendo vinculación con las diferentes diócesis, los encargados de pastoral social de las diferentes diócesis de la República, son 91 diócesis, y entonces no hemos conjuntado a todos, pero el detalle es que podamos ir logrando una organización al interno de la iglesia que digamos, bueno, tú diócesis de Acapulco, tú diócesis de Nuevo Laredo, ¿qué estás haciendo? ¿Por dónde estás construyendo la paz? No, pues nosotros estamos haciendo algunas jornadas de oración por la paz, no, pues que estamos atendiendo, poniendo centros de escucha, porque la gente está acudiendo
en los diferentes momentos a la iglesia. Entonces a veces sentimos que la iglesia, ante tanta necesidad, necesita descubrir qué capacidades necesita desarrollar, porque a veces nos vienen oleadas de gente con tantas necesidades. Por lo que tú comentabas hace rato del asistencialismo, no es tanto que nosotros digamos que vamos a hacer asistencialismo, y la gente más bien viene y dice, oye, deme un consejo mínimo, dígame qué puedo hacer, dónde puedo buscar. Nosotros no vamos a la mejor a buscar alguna persona perdida, sino precisamente cómo vamos a tener vinculación con gente concreta de nuestras diócesis para, oye, tú que tienes a lo mejor algún contacto, puedes ayudarnos a ayudar a otros. Y entonces van vinculando, ¿no? O sea, nuestra misión es vincular, hacer red. Hacer redes sociales y vincular. Sí. Redes de organizaciones que ayudan y atender así, vinculando y canalizando personas que necesitan ayuda con estas instituciones. Sí. Además de estas oraciones por la paz, realmente van provocando un cambio o se convierten en un fenómeno social, porque un fenómeno social de encuentro en un templo para hacer oración y luego sin una formación sólida, sin una amplitud de conciencia, sin salud psicológica y emocional. Me pregunto si los que salen de estas reuniones de oración llegan a sus casas con actitudes renovadas que perduren, o son momentos eufóricos, momentos de mucha emoción, de mucha emotividad dentro del templo, pero luego nada cambia afuera y siguen vendiendo drogas, siguen violentando a sus hijos, siguen rentando a la hija, siguen sin tener una actitud agradable que provoque a un posible patrono contratarlos y darles empleo, en fin. Y es que ese es el gran reto, poder llegar, primera intención de seguirnos congregando. Esa es la primera intención. Porque, es muy válida. Porque claro. Algo que pasa ante tanta situación es que se rompe el tejido social, se rompe la capacidad de socializar. O sea, ya muy difícilmente nos queremos organizar con otros. Decimos, no, mi mundito, y bueno, si apenas puedo con lo mío, ¿cómo voy a cargar con lo de los demás? Muy bien, entonces las asambleas de oración son un espacio de encuentro humano donde hay la posibilidad de congregación. Y eso ya es un gran logro en este país. Ese es un logro, ¿no? Primero salir. Y luego segundo, es precisamente crear, tocar conciencia, o sea, llegar a formar conciencia. Y yo creo que el sentido de alimentar la esperanza cristiana, o sea, una esperanza cristiana en la verdad, yo creo que es muy importante en nuestro tiempo. Hemos perdido el sentido de vida. Entonces, el perder el sentido de convocarnos, el perder el sentido por luchar por la vida, como que ya decimos, no, prefiero vivir pocos años, pero con muchas pertenencias, ¿verdad? Aunque muera joven, pero muero con muchas pertenencias. Y antes era decir, no, pues más vale vivir más años y morir viejo, ¿no? O sea, como la sabiduría. Entonces nosotros vamos viendo que vemos estas convocatorias a orar, pues como un medio de alimentar la esperanza cristiana, pero también es generar compromiso. Y yo creo que es todo un reto el poder ir formando la conciencia desde estas asambleas, desde estos encuentros, donde precisamente se acompaña con otras acciones que nuestros mismos pastores, nuestros mismos sacerdotes o los mismos laicos comprometidos están haciendo. Por ejemplo, han formado escuelas para la paz. Se están creando algunos diplomados para formarse en construcción de paz y manejo de conflictos de una manera pacífica. Entonces es como al mismo tiempo, bueno, vamos a conjuntarnos, pero también vamos a sustentarlo, vamos a fortalecerlo creando otro. También en nuestras parroquias vamos a formar a nuestros agentes de pastoral para que tengan capacidad de escuchar a los demás, de poder vincularse con la familia y las necesidades y poder ayudar, y que la caridad sea efectiva, no solamente, pues sí, te escucho muy bonito y te comprendo, sino que verdaderamente sea efectiva la comprensión. Te abro un porvenir con ayuda de otros, instituciones o personas que tienen soluciones para cada cosa en la que estás atorado, para que seas libre y luego vengas tú también a ayudarnos. Exacto. Y a escuchar a otros, ¿no? Entonces se van generando círculos de desarrollo humano y de paz.
Eso es. Bueno, pues muy bien, nos queda claro que el esfuerzo que están haciendo es grande, lo hacen desde cada parroquia, son 91 diócesis en la República Mexicana y habrá algunas más avanzadas que otras en este proceso que la Cáritas propone de los espacios de escucha, donde se abren cubículos en las parroquias, está personal capacitado y entrenado para escuchar, para ayudar a comprender la realidad que vive cada quien que va y cuenta sus historias y para vincularlo con las organizaciones altruistas de su localidad a través de las cuales puede alcanzar el desarrollo, la alegría y la paz y entonces convertirse en un agente de cambio participativo. Claro. Además de estos espacios de oración y todo lo demás que hace la Iglesia como como debe ser, ¿no? Como debe ser un lugar de esperanza, un lugar donde se cumple lo que se promete. Pues les agradezco muchísimo que hayan estado acá. José Luis, tienes un minuto para cerrar este programa. Sí, gracias, Tere. Pues solo decirte que Cáritas está en todo el mundo, Cáritas está en la región de América Latina, como zona trabajamos y realizamos pues esta misión que es una misión de construir la vida y construir una vida digna. Y este trabajo se realiza pues en distintos lugares de acompañamiento, de presencia, de atención en esas necesidades básicas de las personas y también de promoverlas para ellas para que tengan cada vez una mejor vida. Y ustedes están a capacitar a todos los párrocos para que sepan llevar una Cáritas bien montada en su parroquia. De hecho, así es. Estamos trabajando en esa formación, organización, capacitación y la solidaridad, que es la regla de oro. Muy bien. Pues muchísimas gracias, hermana Ángela Casas. Gracias, José Luis López Santiago, por haber estado con nosotros. Los felicito y sigan adelante. Que tienen nuestro respaldo cada vez que quieran estar aquí en Anunciación TV para comunicar alguna novedad, algo que estén haciendo y que quieran convocar a la gente a participar. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.